Enzimas anormales por alteraciones genéticas. Dada la importancia de la estructura molecular para el correcto funcionamiento de las enzimas, toda alteración de la secuencia de aminoácidos que afecte los restos esenciales, ya sea en el sitio activo o en posiciones críticas para el mantenimiento de su conformación, pueden alterar su actividad. Esta es la causa de un gran número de enfermedades genéticas conocidas con el nombre de errores congénitos del metabolismo. Defectos en el material genético determinan la síntesis de proteínas anormales que pueden resultar menos eficaces, totalmente inactivas o incapaces de responder a las demandas fisiológicas. Estas fallas ocasionan bloqueos en la vía metabólica de la cual la enzima afectada forma parte. Producen trastornos frecuentemente muy serios. En los capítulos dedicados al estudio del metabolismo se mencionarán ejemplos de este tipo de enfermedades. Distribución intracelular de enzimas. Las enzimas son sintetizadas en el citoplasma de las células y luego exportadas hacia el lugar en donde han de cumplir su misión. Existen enzimas que actúan fuera de la célula que las produce, como la de los jugos digestivos y las relacionadas con la conjugación de la sangre. La enorme mayoría de las enzimas son intracelulares. No se encuentran distribuidas al azar, sino dispuestas en los distintos compartimientos celulares a fin de cumplir más eficazmente sus funciones. La distribución intracelular de las enzimas puede estudiarse después de separar fracciones celulares por centrifugación. La diferencia de densidad entre organelas determina su sedimentación a distintas fuerzas centrífugas. Es posible obtener fracciones constituidas predominantemente por núcleos, mitocondrias, lisosomas, membranas del retículo endoplasmático o componentes de la fase soluble o citosol, y en ellas determinar químicamente la presencia de enzimas. También se utilizan los métodos histoquímicos, aplicando a tinciones específicas para revelar la ubicación de las enzimas en los cortes de tejido. Estas técnicas han permitido comprobar, por ejemplo, que a. muchas enzimas asociadas al núcleo participan en el mantenimiento y función del aparato genético. B. En mitocondrias se encuentran enzimas vinculadas a reacciones oxidativas proveedoras de energía. C. Los lisosomas contienen hidrolasas cuyo pH óptimo es más ácido que el de las otras enzimas de la célula. Su función es degradar moléculas al finalizar su vida útil. D. Los ribosomas poseen enzimas comprometidas con la síntesis de proteínas. E. Fracciones mitocondriales formadas por fragmentos de retículo endoplasmático contienen enzimas encargadas de la síntesis de lípidos complejos, del metabolismo e inactivación de sustancias extrañas ingresadas al organismo. F. En el complejo de Golgi, formado por sacos aplanados, se encuentran oligosacáridos y glicosacáridos de proteínas y lípidos. Oligosacáridos y glicosilación de proteínas y lípidos. G. En el citosol se hallan enzimas de la glucólisis, principal vía de utilización de la glucosa, de la biosíntesis de ácidos grasos y otras. H. La membrana plasmática contiene numerosas enzimas, muchas de ellas comprometidas en mecanismos de transporte, etc. Sistemas multienzimáticos. Las enzimas pueden encontrarse libres en el citosol, incluidas en organelas subcelulares e integradas en las estructuras de las membranas. En algunos casos se forman complejos organizados constituidos por varias enzimas diferentes cuyas acciones se complementan. Ellos son los sistemas multienzimáticos ordenados de tal modo, generalmente en las membranas, que el producto de la reacción catalizada por la primera enzima es recibido como sustrato de la segunda y así sucesivamente. Las transformaciones se producen según la secuencia fijada por la disposición espacial de los catalizadores. Ejemplos de estos sistemas es el transporte de electrones o cadena respiratoria asociada a la membrana interna de las mitocondrias. También existen enzimas multifuncionales, así llamadas
por presentar varios sitios catalíticos distintos en una misma cadena polipeptídica, por ejemplo, ácido graso sintetasa. Determinación de la actividad enzimática. La actividad de una enzima puede determinarse midiendo la cantidad de producto formado o de sustrato consumido en un tiempo dado, en una mezcla de todos los factores requeridos para la reacción. La determinación guarda relación con la cantidad de enzima presente y no es significativamente influida por los cambios producidos en la mezcla durante la reacción. Si se mide velocidad inicial, es decir, cuando la cantidad de sustrato utilizada es aún insignificante en relación con el total presente en la mezcla, se acepta como velocidad inicial determinada antes que el consumo de sustrato haya alcanzado el 20% total originalmente presente, pero es preferible fijar el límite más bajo, alrededor del 5%. Para definir la actividad de una preparación enzimática, se utilizan en la práctica distintas expresiones. La cantidad de enzima se indica habitualmente en unidades internacionales, UI. Una unidad de cualquier enzima es la cantidad que cataliza la transformación de un micromol de sustrato por minuto, bajo condiciones definidas de pH y temperatura. La Unión Bioquímica Internacional ha propuesto como unidad el catal, correspondiente a la cantidad de enzima que cataliza la transformación de un mol de sustrato por segundo. Un catal equivale a 6 por 10 a la 7 unidades internacionales. Esta nueva unidad es muy poco utilizada. La forma más común es la expresión de unidades internacionales. La cantidad de enzima presente en un determinado volumen o muestra, o, en otros términos, la concentración de enzima, se expresa corrientemente en unidades internacionales por mililitro de preparación. Actividad específica. La actividad específica es una expresión que indica la pureza relativa de una preparación enzimática. Relaciona la actividad enzimática no con el volumen de la muestra, sino con el total de la proteína existente en la misma. La actividad específica indica las unidades de enzima por miligramo de proteína presentes en la muestra. Cuando se tiene la enzima en estado puro, se puede expresar su actividad por miligramo de enzima y, si además se conoce su peso molecular, se puede calcular la actividad molar, constante catalítica o número de recambio, en inglés turnover number, correspondiente al número de moléculas de sustrato convertidas en producto por unidad de tiempo, minuto, por una molécula de enzima trabajando en condiciones de saturación de sustrato. Una de las enzimas con número de recambio más elevado es la anidrasa carbónica, que cataliza la reacción reversible entre dióxido de carbono y agua para formar ácido carbónico. La actividad molar de esta enzima es de 36 millones. La acetilcolinesterasa, que cataliza la hidrólisis de la acetilcolina, tiene un número de recambio de 1.500.000. Algunos autores prefieren expresar la actividad molar por segundo. Factores que modifican la actividad enzimática. A. Concentración de enzima. Cuando se determina la velocidad inicial de una reacción catalizada por una enzima a distintas concentraciones de esta, en presencia de cantidades saturadas de sustrato y manteniendo constante todos los factores en el medio de reacción, se puede establecer la relación entre cantidad de enzima y actividad. Esta relación se mantiene si se determina realmente una velocidad inicial. La reacción no debe prolongarse más allá del tiempo necesario para consumir el 5% del sustrato originalmente presente. Si los resultados se representan en un sistema de coordenadas, concentración de enzima en el eje de abscisas y actividad en el de ordenadas, se obtiene el gráfico de la figura 8.4. Entonces, el gráfico
la figura 8.4 es el efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad de reacción. Entonces vemos que a medida que aumenta la concentración de la enzima, aumenta la actividad enzimática de manera directamente proporcional y lineal. En el eje de abscisas se haya representado la escala de concentraciones crecientes de enzima y sobre el eje de ordenadas la velocidad inicial. O sea, la velocidad inicial aumenta con el aumento de la concentración de enzima. Esta gráfica indica que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Esta proporcionalidad se basa en los métodos utilizados comúnmente para determinar la cantidad de enzima presente en una muestra.